Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Lagoda Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAC, curso Control Análogo, periodo 1604-2025. Acá está mi documento. Vamos a hablar de un ejercicio de diseño de compensadores según la respuesta en frecuencia, ¿sí? En este caso pertenece a la unidad 3. El ejercicio 1, entonces tenemos, nos dice diseñar un compensador por el método de respuesta en frecuencia para la siguiente planta, de tal forma que se cumplan los siguientes requisitos, ¿sí? Un margen de fase de 50 grados, un margen de ganancia superior a 10 decibeles, acá tenemos la ecuación de la planta, en este caso simplificándola nos queda 1 sobre AS cuadrado más AS, entonces nos dice que seleccionemos un valor aleatorio real para A, y cuál debe ser A mayor o igual a 10 o menor o igual a 5 y menor o igual a 50. Entonces acá aprovechando la función de Randic de acá de MATLAB, hemos obtenido el valor de A que es igual a 42, entonces planteamos nuestra función de transferencia en lazo abierto y en lazo cerrado. Sí, en este caso utilizamos el diagrama de Bode y podemos ver entonces que nosotros tenemos acá que cuando la ganancia cruza por cero, en este caso vemos que está cruzando por cero, no, la ganancia cruza por cero, tenemos un margen de fase de 8.82, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros nos están pidiendo un margen de fase de 50 y que una ganancia de 10 superior a 10 decibeles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá ahora podemos venir y calculamos entonces, como ya dijimos, acá tenemos el margen, en este caso el margen de fase nos dio 8.82. Luego, posteriormente, nosotros calculamos el valor de cita, que en este caso sería el amortiguamiento, hemos establecido un overshoot de 0.13. Este valor nosotros no nos lo han dado, pero nos han pedido es que tengamos un margen de fase de 50. Para ello nosotros podíamos haber establecido un margen de fase deseado, más sin embargo lo hemos calculado de acuerdo al comportamiento de las funciones estándar de segundo orden. En este caso, determinando el valor de cita, ¿sí? Entonces, luego nosotros tenemos nuestro margen de fase deseado, el cual nos dio aproximadamente de 53 de 56, creo que fue que nos dio, ahorita verificamos en los cálculos, y bueno, ya en base a ello nosotros podemos calcular entonces el ángulo de adelanto de fase phi, o sea, el máximo ángulo que va a aportar el compensador, si en este caso sería el margen de fase deseado menos el margen de fase de la planta, más un factor de seguridad que lo hemos establecido en 4.4 de acuerdo a los ajustes que hemos realizado. Posteriormente podemos calcular el factor de atenuación de acuerdo a la ecuación que ya sea eh, establecido en la parte teórica. Posteriormente nosotros podemos hallar o calcular las frecuencias de cruce del sistema cuando el compensador alcanza o hace el aporte, ¿sí? En este caso primero hallamos la frecuencia de ruptura, que le hemos llamado KFR. Esta frecuencia de ruptura nosotros la podemos ubicar en el diagrama de Bode, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo ubicamos en el diagrama de Bode, pues lo podemos hacer de manera manual, pero el procedimiento resulta bastante tedioso, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo hemos hecho de acuerdo hemos planteado este subcódigo en el cual nos permite ubicarla de manera automática. Entonces acá nosotros tenemos que cuando el aporte del compensador se produce, nosotros vamos a tener una frecuencia de 0.258841. Ya luego nosotros podemos entonces podemos hallar el periodo, de acuerdo a eso ya nosotros teniendo la frecuencia máxima, nosotros podemos ya hallar el periodo, ¿sí? Entonces, o la frecuencia de corte, hallamos el periodo, también una vez teniendo el periodo ya nosotros podemos hallar el compensador. En este caso hemos calculado acá la frecuencia de la esquina del compensador de adelanto, pero pues nosotros tenemos acá, en este caso hemos planteado el cero y el polo del compensador, entonces acá nosotros ya tenemos nuestra función de transferencia para el compensador. Una vez que la tenemos ya podemos establecer la relación en lazo cerrado del sistema con respecto a la serie del compensador con la serie de planta. En este caso, pues como acá no hemos utilizado una ganancia, entonces acá luego tenemos el sistema en lazo abierto y lazo cerrado. Entonces acá nosotros podemos venir que el sistema en lazo abierto, como podemos ver, ya tenemos un margen de fase de 50 grados, ¿sí? Y acá en este punto estamos alcanzando ya la ganancia aproximadamente 10.6. Acá estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo el ejercicio. Si verificamos acá, también podemos ver entonces que ya tenemos en el comportamiento del sistema, pues podemos ver la frecuencia, podemos ver la magnitud en decibeles cuando ya se cruza
por 0, que está en 10.6, en un margen de fase de 50. Acá nosotros sí podemos verificar en el diagrama de Bode, perdón, la respuesta del escalón unitario, podemos ver que estamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo, ¿sí? El ejercicio. Pero lo que podemos ver, no tenemos el error de estado estable está en 1, está bien, pero la velocidad de respuesta está muy lenta. Tenemos que más o menos el sistema se estabiliza en 150 segundos. Entonces nosotros acá hemos hecho un ajuste de acuerdo a las recomendaciones del libro de Ramoñeco, en la página 208 hemos hecho un ajuste en el amplificador, ¿sí? En este caso hemos aumentado su ganancia A, en este caso para poder llegar a obtener una velocidad de respuesta más lenta, acá como podemos, más rápida, perdón, acá como podemos ver el sistema se estabiliza aproximadamente en 29 segundos. Mantenemos un overshoot bajo de 18 aproximadamente y estamos cumpliendo, como se puede ver, estamos cumpliendo con los requisitos del sistema. Ya de esta manera nosotros ahora podemos pasar a nuestro ejercicio número 2, ¿sí? Nuestro ejercicio número 2 en el cual también debemos implementar un compensador. Entonces acá el ejercicio nos dice, se tiene un motor cuya función de transferencia se describe a continuación. En este caso, GDS va a ser igual a B sobre S cuadrado más B medios de S más B. Entonces, hallar el valor de la constante B que debe oscilar entre A mayor o igual a 5 y A menor o igual a 20. En este caso, ¿sí? Dice, para dicho motor se requiere un controlador de tal manera que al encenderlo su pico de velocidad no sea más del 12%, es decir, su overshoot, ¿sí? De su valor de referencia y que el estado estable de la velocidad angular de su eje no termine más allá de un 1%, ¿sí? Un 1% que en este caso entonces sería el error de estado estable que tenemos que tomar en cuenta. De dicho valor de referencia, el controlador debe diseñarse usando la metodología de respuesta en frecuencia del sistema. Entonces acá como podemos ver, nosotros eh, como podemos ver, entonces nosotros ya hemos acá graficado, ya hemos utilizado la función Randy también, y el valor de A es 20, en este caso pues, nosotros tenemos acá B, hemos igualado a B, tenemos nuestra función de transferencia en lazo cerrado y en lazo abierto, pero realmente nosotros vamos a utilizar solamente la de lazo abierto, entonces como podemos ver, no se tiene, acá no se está cruzando por cero, la ganancia está sobre cero, la magnitud, perdón, está sobre cero, no cruza por cero, entonces no tenemos un margen de fase, entonces debemos buscar un margen de fase. Por lo tanto, si lo verificamos acá también en el lazo cerrado, pues podemos ver realmente que no cruza por cero y no tenemos un margen de ganancia. Entonces acá nosotros debemos calcular una constante de error, ¿sí? Esa constante de error para poder, eh, para poder obtener un margen de fase. Entonces acá nosotros al calcular esa constante de error, sí, bueno, acá también tenemos la respuesta al escalón unitario, podemos ver que tenemos un error de 50% aproximadamente, no tenemos overshoot, y entonces acá nosotros al calcular esa constante, sí, nosotros la constante K en base a la constante de error de error deseado, en este caso que era 1. Nosotros hemos tenido el valor de K, en este caso K nos dio creo que 99, pues acá ahorita lo verificamos en los cálculos teóricos. Ya obtenemos nosotros entonces ahora la estabilidad en frecuencia, podemos hallar el margen de fase y ganancia. Acá el margen de fase pues ya estamos viendo que es de 12.9. Teniendo el margen de fase, nosotros podemos hallar entonces pues, las variables de proceso, hallamos el amortiguamiento en base al overshoot que nos dicen de 0.12 y el error de estado estable de 0.1. Hallamos el factor de amortiguamiento, con él podemos determinar el margen de fase deseado o requerido, el cual a nosotros nos dio 53.48, pero para efectos de ajuste lo hemos llevado a 60, haciendo los ajustes correspondientes y entonces podemos hallar el ángulo phi. El ángulo phi, que es el ángulo de aporte del compensador, va a ser igual a margen de fase deseado menos el margen de fase de la planta, en este caso la planta con ganancia más un factor de seguridad de 10. Entonces podemos hallar luego también el factor de atenuación alfa, de acuerdo a la fórmula que ya hemos calculado, hemos despejado, y posteriormente podemos hallar la frecuencia de cruce del sistema compensado. Acá como podemos ver ya teníamos entonces el margen de fase. Ahora nosotros acá podemos hallar entonces en base a ese margen nosotros hallamos la frecuencia ya teniendo el factor de atenuación, nosotros hallamos la frecuencia de ruptura que hemos llamado KFR.
Posteriormente, haciendo el arreglo, además de manera automática podemos obtener que la frecuencia de corte a la que el compensador alcanza ese ángulo de aporte, ese máximo ángulo de aporte, la frecuencia de corte es de 81.94. Entonces nosotros acá ya obteniendo eso ya podemos hallar el valor del periodo, ¿sí? Y podemos hallar entonces ya a nuestro compensador. Ya tenemos, entonces, hallamos la función de transferencia entre el compensador, podemos graficar el sistema, obtenemos el sistema, perdón, en lazo abierto y el sistema también en lazo cerrado. Nosotros acá ya podemos entonces ver que cuando nosotros obtenemos para el sistema compensado, a lo que agregamos nuestro compensador al sistema, podemos obtener un margen de fase de 68.8 grados con una frecuencia de 12.9 radianes, ¿sí? Entonces acá nosotros también podemos ver el comportamiento acá de nuestro sistema, cómo se comporta el sistema, ¿sí? La simulación acá que nosotros tenemos del sistema. Entonces acá podemos observar el comportamiento. Acá tenemos cuando no estaba compensada, ¿sí? Acá tenemos el compensador que ya él ha llegado a los 180 grados. Y acá tenemos el sistema ya compensado, que es a 68. Y acá cuando cruza por cero, recordemos que acá nos está indicando que es de 12.9. ¿Sí? Entonces acá podemos ver ya el sistema compensado como tal. Entonces, si vamos a ver, entonces lo llevamos ante una respuesta de un escalón unitario, podemos ver que ese, acá nos está el overshoot, tenemos un overshoot de 11.9, entonces nosotros estamos máximo 12, estamos dentro de lo normal. Podemos ver que la respuesta también a la respuesta, el tiempo de respuesta en este caso eh, es de 0,0381, un tiempo de respuesta. Y podemos ver que estamos en un error de estado estable aproximadamente o cercano a 1%. Estamos bien, entonces lo que se puede ver es que el ejercicio está muy bien planteado. Entonces acá nosotros si vamos acá un momento a nuestro documento, pues podemos ver acá está el ejercicio 1, ¿sí? Toda la explicación que hemos hecho en MATLAB. Acá están los cálculos que se han hecho, el margen de fase deseado, el ángulo de adelanto del compensador, ¿sí? Acá tenemos el factor de atenuación, el costo-análisis, acá podemos hallar la frecuencia de ruptura y en base a ello pues hemos hallado la frecuencia de corte, frecuencia máxima, hallamos el, el compensador como tal, lo podemos armar ya, acá tenemos las funciones que hemos calculado en MATLAB, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, y acá tenemos el comportamiento, acá podemos ubicar eh, tanto compensada como no compensada, y acá lo que nos pedía el problema número uno, sí, una, un margen de fase de 50 cuando estuviera compensada, al comportamiento de una magnitud de 10 decibeles o superior. Y acá, como podemos ver, se está cumpliendo con el ejercicio. Posteriormente, podemos, ante un escalón unitario, como vemos, la respuesta era muy lenta, 139, realizando los ajustes correspondientes en el compensador. Vemos que hemos alcanzado una respuesta de 29 segundos y un error de estado estable en 1, no tenemos error. Acá tenemos el código y en el segundo problema, pues también hemos establecido acá, como podemos ver, el margen de fase que lo teníamos arrancando, no teníamos margen de fase, ¿sí? Entonces, acá hemos establecido, ¿sí? Acá como podemos ver, como no pasaba por cero, ¿sí? Bueno, acá lo intentamos con 7, pero no se pudo, entonces seguimos haciendo los cálculos y acá como se puede ver, el overshoot que se tenía estaba un error del 50%, ¿sí? Y uno no se tenía overshoot prácticamente. Entonces acá como podemos ver no existía margen de fase porque no se cruzaba por cero, estaba sobre cero la ganancia, la magnitud, perdón. Entonces acá ya nosotros podemos, pues realizamos todos los cálculos correspondientes del valor de K, hemos determinado la constante K y luego ya teníamos acá el sistema entonces compensado con la ganancia. El sistema compensado con la ganancia ya teníamos un margen de fase de 12.9 y pues aquí calculábamos el margen de fase deseado. Como dijimos, se tomó
El deseado fue de 56,30, pero lo llevamos a 60 para los efectos del cálculo correspondiente. Ya en base a ello, pues nosotros hallamos el ángulo phi, ¿sí? Hallamos el ángulo phi, que máximo ángulo aporte el compensador. Y bueno, acá ya hicimos todos los cálculos correspondientes, ¿sí? Obtenemos las funciones tanto en el lazo abierto como en el lazo cerrado. Y el comportamiento acá, pues entonces ya podíamos ver lo que explicamos en MATLAB. Este ha sido entonces el código como tal. Y bueno, esta ha sido la explicación del ejercicio. Espero se haya podido entender y comprender. Muchas gracias.